Hola y bienvenido a otro estudio de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir un tema, eh, creo que le va a traer mucha esperanza y también una visión espiritual para su vida, pero a la vez le va, creo, a confrontar o por lo menos desafiar para que puedas caminar en mucho más de lo que quizás estás caminando con el Señor. Es decir, quiero hablarles sobre este tema que se llama de hijos a herederos, el deseo del Padre. De hijos a herederos. Y vamos a estar viendo un enfoque en básicamente 4 versículos. Va a haber más, pero 4 diferentes aspectos de un hijo de Dios. El primero es en Juan 1:12. El segundo es en Gálatas capítulo 4, versículo 5. El tercero es en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y también Romanos capítulo 8, versículo 17. Entonces, ¿por qué es importante esos versículos? Porque vamos a ver a través de este estudio, de esa enseñanza bíblica, que Dios está buscando más que solo salvarnos. Muchas veces cuando llegamos a los pies de Jesús creemos o pensamos que ya soy salvo y eso es todo. No, eso solamente se llama la entrada en el reino. Dice la palabra de Dios que Cristo es la puerta. Diga conmigo, Cristo es la puerta. Entramos en Él o por medio de Él. Pero en Cristo, está la plenitud de Dios. Corporalmente está la plenitud del Padre y el Hijo en Jesucristo. Entonces, como Dios es eterno, infinito, así también es nuestro Señor Jesucristo, en quien está toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ok, porque Él es Dios. Recuerda, Él es el verbo que se hizo carne. Entonces, quiero empezar con un versículo en Lucas capítulo 12, versículo 32, que dice: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La declaración de Jesús en este versículo es profundamente reveladora. No se trata de un Dios que concede su reino con renuencia o por obligación, sino de un Padre que se deleita en hacerlo. La palabra griega usada aquí para le ha placido transmite la idea de un gozo intencional, de un placer profundo y voluntario. Y esta palabra en el contexto del primer siglo, esta expresión habría sido entendida como la decisión soberana de un benefactor que no solo otorga un regalo, sino que lo hace con alegría y satisfacción. Estamos hablando del Padre. Así el reino no es una recompensa ganada, sino un don que fluye del corazón complacido del Padre. Entonces, esto es tan importante para entender. Muchos piensan de cuando me entrego mi vida a Cristo, soy salvo y voy al cielo. Sí, es cierto. Nuestra casa, nuestro hogar eterno es el cielo. Pero hay otra palabra que se usa muchas veces y es el reino de Dios, el reino del cielo. Usted sabe que el momento que uno entrega su vida a Cristo, ya uno está en el reino. Ahora, al morir, la palabra de Dios es muy clara. Estar ausente del cuerpo, estamos presentes con Jesús. Entonces, eso es muy importante, pero eso es otro tema. Lo que quiero decirles es esto, que el reino es vasto, el reino es eterno y el Padre está buscando a hijos
con quien él puede confiar o delegar autoridad y posesiones en su reino. Entonces, en realidad existe un proceso revelado en la palabra de Dios para obtener y entrar en nuestra herencia. Así que queremos analizar algunas palabras claves para nuestra relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Entonces, en Juan 1:12 dice, a ellos les dio poder para convertirse en hijos de Dios. La palabra griega para hijos es teknon, que significa hijos, enfatizando la relación. Esto se llama hijos por fe. La entrada en el reino de Dios, la entrada en la familia de Dios es solo por medio de la gracia de Dios por fe. Efesios 2:8 dice esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, este versículo subraya que la salvación no proviene del esfuerzo humano, no de mi voluntad, no de mi deseo, sino es un regalo gratuito de Dios recibido por medio de la gracia de Dios o favor inmerecida. La gracia de Dios es favor inmerecida mediante la fe. Entonces, esta primer parte es importante porque esto nos lleva a otro aspecto de ser niños en su reino. Ok, entramos en el reino por medio de Jesucristo. Es la única forma. Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, somos hijos por fe, o teknon, o en este caso tekna, que es la palabra griega, que significa hijos, hablando de una relación. Pero hay otro aspecto de ser un hijo. O sea, ¿por qué somos hijos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué está pensando el Padre? En Gálatas capítulo 4, versículo 5. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, este proceso de ser nacido de nuevo también tiene como paquete otro aspecto, la adopción como hijos. Y esto significa la colocación como hijos. Es decir, el proceso de ser adoptado. Así cuando un hijo es adoptado y recibe un padre nuevo. Pero esta palabra, adopción, es también un término legal romano que se usó para establecer plenos derechos de herencia. Entonces, el contexto es, hay un señor que no tiene un hijo, pero él tiene una herencia. Entonces, él busca adoptar a un hijo para que en algún momento en el futuro, ese hijo, que es legalmente su hijo, pueda tener la capacidad para heredar toda su herencia. Eso es el deseo del Padre. Entonces, el nuevo nacimiento, Juan 1:12, ser nacido de nuevo, ser salvo, lo que hace es posesionarnos, establecernos o pone a cada hijo que es nacido de nuevo en esa posición para llegar a ser un posible
heredero. ¿Por qué digo posible? Porque hay un requisito, hay que calificar. Hay cosas que Dios nos da en la palabra de Dios. ¿Cómo lo explico? Él ofrece cosas. La salvación es gratis, no podemos merecer nada. Pero hay un proceso donde hay un precio que tenemos que pagar para seguir a Cristo, para ser conformado y transformado a su imagen y semejanza. Entonces, Juan 1:12 nos habla de la bendición de ser convertidos en hijos o en tecnon o tecna de Dios. Pero ese proceso de llegar a ser hijo de Dios por medio de la gracia, por medio de su fe, por fe en Él, en lo que Él hizo, nos coloca, nos pone en una posición para ser, ¿qué? Para ser un heredero de todo lo que Cristo tiene. Pero eso no es algo automático. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? En Hebreos capítulo 2:10, muchos creen que es Pablo, los eruditos creen que es Pablo probablemente que escribió el libro de Hebreos. Pero el autor de Hebreos usa una frase, llevar muchos hijos a la gloria, en Hebreos 2:10. Llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, quiero explicar algo. Esta palabra hijos no es la misma palabra que se usa en Juan 1:12, donde somos tecna, hijos, digamos, tenemos relación con Dios. Pero le voy a explicar cómo se entendió en el primer siglo esta palabra hijos, o en el griego es huijos. Entonces, en contexto romano-judío, el huios no se trataba solo de nacer en una familia, implicaba responsabilidad, herencia y semejanza. En Génesis 1:26, Dios muestra que su plan desde el principio fue tener una familia de hijos e hijas como Él. Entonces, somos tecna de Dios. Somos colocados en el reino en el proceso para ser adoptados. Somos adoptados, pero eso era un proceso legal que se usó en el primer siglo, donde había luego un proceso donde el tecna o el hijo de Dios llega a ser heredero de todo. Por eso dice que el Padre se complace en darnos su reino, pero no es algo regalado. Es decir, hay una preparación, este tiempo aquí en la tierra, Dios nos ha dado un tiempo para ser formado y capacitado para nuestro lugar en la eternidad. Eso es algo que tenemos que entender. Del punto de vista de Dios, Él tiene un plan específico. Y ese plan para nuestra vida empieza aquí en la tierra, pero sigue por toda la eternidad. Pero tenemos que ser preparados, capacitados por Él, por el Espíritu Santo, para ser preparados para entrar en la eternidad. O sea, estamos en la eternidad, pero cuando digo entrar en la eternidad, cuando morimos, y entrar en el cielo, en el reino de Dios, con nuestro espíritu y alma, donde Dios vive, donde Dios existe, y encontrar nuestro lugar o posición, que Dios ha planeado para nosotros, para toda la eternidad.
Entonces, se esperaba que este hijo que es adoptado, fuera disciplinado, capacitado, formado y preparado para continuar el honor y la herencia de la familia. Así que cuando Hebreos dice, lleva a muchos hijos a la gloria, el término se refiere a herederos maduros, que han sido formados, castigados y preparados para su herencia. No son novicios o infantes. ¿Ok? Juan 1:12, tenemos relación con Dios como hijo. Pero hay algo mucho más que Dios desea de sus hijos y de sus hijas. Entonces, cuando Hebreos dice, lleva a muchos hijos, es hijos, es decir, hijos maduros a la gloria. ¿Sabes que Jesús pasó por este proceso? En Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Todo lo que vivió Jesús es para nosotros. Él es nuestro precursor. Él es nuestro patrón, nuestro ejemplo. Entonces, en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Ahora, vas a escuchar lo de Jesús, pero yo quiero que pienses de su vida. Y aunque era hijo, o sea, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recuerda que el verbo se hizo carne. Entonces, él como hombre, el hijo de Dios, el hijo eterno de Dios, se hizo hijo de hombre. 100% Dios, 100% hombre. Pero como hombre, dice, aprendió la obediencia por lo que padeció. Aún Jesús tenía que aprender en tiempos duros y difíciles, en dolor, experimentar, padeciendo, en ese contexto, obedecer a su Padre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos a los que le obedecen. Entonces, por eso él se llama Salvador. Y su posesión es eterna. Él es ahora nuestro Salvador, pero para siempre será nuestro Salvador. Entonces, Jesús como hombre tenía que ser formado y capacitado por su Padre, para pegar al blanco de Dios para su vida, que era la cruz. Él no podía él no podía enviar a Jesús a los 12 años a la cruz. Un joven de 18 años a la cruz, no. Él tenía que ser formado y capacitado por su Padre. Y es más, tenía que enfrentar al enemigo. A los 30 años de edad, después de ser bautizado, él fue llevado por el Espíritu Santo para ser probado por Satanás. Entonces, Jesús dijo en Apocalipsis 3:21 que al que venciere, como yo he vencido. Entonces, vemos el patrón. Jesús como hombre siendo formado, capacitado, disciplinado, pasando por muchas dificultades. Y entonces, porque dice versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, esta vida era difícil para el Señor. O sea, él padeció mucho, sufrió mucho. Y tiene que ser formado y preparado. Ahora, para cumplir con la voluntad del Padre, quiero que pienses en algo. Dice la Escritura, Juan 3:16, todo el mundo conoce. Hasta los impíos, los que no conocen al Señor, creo que pueden citar Juan 3:16, o por lo menos lo había escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. Ok, el Padre amó tanto al mundo, a nosotros, que Él dio a su Hijo
Pero ¿has pensado en algo? Que el Padre nunca obligó a Jesús. El Padre mostró su voluntad a Jesús. Y vemos que en el huerto de Edén, perdón, no huerto de Edén, estaba hablando, estaba comunicando con mi hermana sobre el huerto de Edén, en el huerto de Getsemaní, que Jesús oró 3 horas, 3 veces, 1 hora cada vez, diciendo al Padre, Padre, hay otra opción, hay otra forma, hay otra manera. Y el Padre dijo que no. Y el Padre no estaba obligando a Jesús, pero Jesús de su voluntad aceptó el plan, o sea, el por qué el Padre dio. Entonces, vea esto. Es como las dos caras de una moneda. Una es corona y otro escudo. Entonces, la corona es el Padre, Él dio. Pero dependía de Jesús hacer su parte de dar su vida al Padre, en cumplir, en obedecer su voluntad, que fue la cruz, y morir por nosotros, y ser resucitado. Entonces, vea qué impresionante es esto. Esto me impactó mucho. A pesar del hecho que el Padre amó y dio a su Hijo para cumplir con su voluntad, Él necesitaba que Jesús caminara en toda su voluntad, voluntariamente y sin pecar. Y eso es lo asombroso de nuestro amado Señor y Salvador, que Él de su voluntad negó a sí mismo y vivió una vida totalmente entregada al Padre, totalmente, el 100%. Entonces, este proceso, Él tenía que ser formado y capacitado para pegar al blanco de Dios de su vida. Y esto nos dice que sí, Dios tiene una voluntad para su vida, mi vida. Pero ¿sabes qué? Muchos mueren sin conocer la voluntad de Dios. Muchos mueren sin cumplir y hacer la voluntad de Dios. Entonces, no es suficiente decir, Dios va a hacer lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere, Él hace según su voluntad. Sí, es cierto. Pero lo que quiero que vean este aspecto. ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho, no, Padre, no lo voy a hacer? El deseo del Padre es, yo amo al mundo, aquí está mi hijo, pero ahora mi hijo no quiere cumplir con mi voluntad. Por eso dice, cuando los discípulos dijo al Señor, enséñanos a cómo orar. Entonces Él dijo, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como está en el reino. O sea, venga tu voluntad, venga tu reino. Nosotros somos los que tienen que pedir, abrir, dar lugar a Dios. Dime una cosa, ¿qué tal si cada persona rechazó hacer la voluntad de Dios? Todo cristiano, todo hijo e hija de Dios decía de una vez, ya no voy más a seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo se va a cumplir los deseos de Dios? Entonces, lo que quiero mostrar es que la relación entre padre e hijo. Tenemos que ver la relación como familia. La relación de Jesús con su Padre. Jesús haciendo un enlace o entretejiendo o uniendo su voluntad con la voluntad del Padre. O sea, sometiendo. ¿Ve? La voluntad del Padre es aquí. Y Él uniéndose a la voluntad del Padre. Para que el Padre a través de Él pueda cumplir su voluntad. Entonces, pero este proceso, en Hebreos, no lo voy a leer todo, usted puede leerlo. Hebreos 12, versículos 5 a 8. Los verdaderos judíos
Los verdaderos hijos son disciplinados. Es decir, la palabra disciplina es paideia, es enseñanza, es instrucción, es corrección. Y dice que todo hijo que acepta eso demuestra legitimidad. Pero los que no aceptan ese proceso de formación, de corrección, de disciplina por el Padre, dice, no tienen herencia. Usa una palabra ilegítimo, pero en el contexto y en el tiempo del primer siglo, con esta palabra, lo que significa adopción de hijos, si ese hijo es ilegítimo, significa que no ha aceptado la disciplina, no ha aceptado la corrección, entonces no puede heredar, queda sin herencia. Entonces, los hijos maduros se califican mediante el castigo y los azotes. Y es interesante que en estudiarlo, la disciplina, la capacitación, también hay procesos de dolor. Y ese proceso puede ser doloroso, pero es parte como Dios nos moldea y nos empuja hacia Él. Y es la parte de la formación. Vean, en las Olimpiadas, ya este año, creo que es en febrero, va a haber las Olimpiadas, creo que en Europa. ¿Cómo llegan ellos a esa estatura? ¿Con solo unos días de capacitación, entrenamiento? No. Años de dolor, de esfuerzo. No es fácil, pero es necesario. Eso es lo que lo que estoy refiriendo. Me refiero a ese proceso. Jesús pasó por las manos de Dios siendo formado como hombre, como hijo de hombre, para ser preparados y capacitados para morir como el Cordero de Dios por nosotros. Por lo tanto, nosotros, si queremos heredar, si queremos reinar con Cristo, eso es lo que tenemos que vivir también, o sea, caminar en sus pisadas. Ahora, otro aspecto es Romanos 8:17, y aquí ahora está un versículo muy clave. Si son hijos, entonces herederos. Todo hijo, toda persona que nace de nuevo, si usted ha entregado su vida a Cristo, eres heredero, un heredero. Pero herederos con Cristo si padecemos con Él. Ser coheredero con Cristo significa que todo lo que Jesús recibe del Padre, nosotros lo compartimos también. Imagina a una familia donde el hijo mayor es el heredero de todas las riquezas, la casa y el futuro del nombre familiar. En lugar de guardarlo solo para sí, él dice, ustedes son mis hermanos y hermanas. Todo lo que me pertenece quiero que sea suyo también. Esto es lo que enseña Romanos 8:17. Porque pertenecemos a Jesús, no recibimos una parte pequeña ni quedamos afuera, sino que somos socios plenos en su herencia. Esto incluye su gloria, su reino, la vida eterna y su relación con el Padre. Es el privilegio más grande e imaginable, ser recibidos en la familia de Dios y compartir en todo lo que pertenece a su Hijo. Pero la calificación es si padecemos con Cristo para que juntamente reinamos con Él. Segundo Timoteo capítulo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 3:21, los vencedores se sientan con Cristo en su trono. Al que venciere, así como yo he vencido y he sentado en el trono de mi Padre, dijo Jesús, los que vencen también sentarán en mi trono.
La herencia y el reinado dependen de aceptar la disciplina y el sufrimiento, o sea, ese proceso. Ser coheredero con Cristo significa que todo lo que Jesús recibe del Padre, nosotros lo compartimos plenamente. No somos invitados de segunda clase, sino hijos adoptivos que participan en la misma herencia, su gloria, su reino, su vida eterna, su relación íntima con el Padre. Sin embargo, Pablo añade algo profundo. Ser coherederos también implica sufrir con Cristo. Esto no significa buscar el dolor por sí mismo, sino aceptar que seguir a Jesús nos llevará a enfrentar rechazo, pruebas y sacrificios tal como Él los enfrentó. Compartir en sus sufrimientos es parte de nuestra preparación y formación como hijos maduros, y es la evidencia de que estamos unidos a Él. La promesa es que, así que compartimos sus sufrimientos ahora, también compartiremos su gloria eterna después. En otras palabras, ser coherederos con Cristo es el privilegio más grande imaginable. Pero también la llamada más seria, caminar con Él en todo, tanto en las pruebas como en la victoria. Entonces, el deseo del Padre, el objetivo de Dios Padre no es solo tener hijos tecna, Juan 1:12, sino herederos que gobiernen y reinen con Cristo, al que nos amó y nos lavó y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, o 4 y 5 por ahí. Entonces, la disciplina no es un castigo porque hemos hecho algo mal, sino cualificación. O sea, el proceso. Yo jugaba fútbol. En la universidad jugué fútbol. Y entonces pasé de una universidad a otra. Y yo quería ser titular. Pero yo no podía decir, bueno, yo soy muy bueno, el técnico, ¿verdad? Yo tenía que ganar mi posición. Para ganar esa posición, para iniciar el partido con el equipo. Entonces, por varias semanas, estamos practicando, corriendo y haciendo muchas cosas. Y logré ser titular. Logré en la otra universidad, jugar bola, iniciar el partido. Entonces, pero me costó mucho. ¿Y sabes qué? Perdí esa posición de titular, porque a la medida del tiempo no continué con ese ritmo, ese esfuerzo, lo bajé. Entonces, el técnico me quitó y puso a otro, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuidado, que nadie toma tu corona. Hay una corona, pero son para los vencedores. Pero tenemos que calificar y tener cuidado que nadie toma esa corona. Que el diablo no toma esa corona. Que las cosas del mundo no toman esa corona. Muchos no tendrán coronas en el cielo, otros sí. Las coronas no son regaladas. Las pruebas del castigo son necesarios porque nos hacen madurar hasta convertirnos en herederos. Entonces, en conclusión, Dios nos llama a la salvación. Somos salvos por gracia mediante la fe.
esa infancia, ese inicio es incondicional, no hay condiciones, o sea, no tengo que hacer nada, es un don de Dios, solo tengo que aceptarlo, recibirlo. Y lo hacemos por medio de la gracia de Dios, favor inmerecido, inmerecida por fe en lo que Él hizo. Pero está también la adopción de hijos, que es posicional, o sea, una posición legal. No solamente soy salvo, pero he sido adoptado. Mi posición legal con Dios es, yo soy heredero de todo. O sea, ese es mi futuro, pero la herencia es condicional, según Hebreos capítulo 12, donde la disciplina, la obediencia, lo que padecemos, así como Cristo, son herramientas que Dios usa para madurarnos en Él. El amor del Padre se refleja en esta disciplina, se refleja en darnos a su Hijo, se refleja en llamarnos hijos de Dios, se refleja en darnos el reino, se refleja en darnos esa posición legal, pero también se refleja en esa formación. Y esa parte ahí es donde muchos dicen, no gracias, no gracias. Pero yo quiero motivarle a escuchar esta palabra. Vaya a la palabra de Dios, empieza a indagarla, empieza a estudiarla, empieza a ver que sí hay grandes riquezas y grandes recompensas, pero lleva un precio. Y sí vale la pena, sí vale la pena. Esta vida es tan corta. Dice el Señor que debemos atesorar tesoros en el cielo, y donde está su tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si su tesoro es ser heredero con Cristo de todo lo que Cristo tiene, donde está su tesoro, ahí estará tu corazón. Da su corazón al Señor. Entrega su corazón al Señor. Y dile, Señor, aquí está mi corazón. Y yo quiero ser heredero. Yo quiero no solo ser salvo, pero yo quiero caminar en mi herencia y quiero caminar contigo, quiero ser formado por ti. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, moldéame, fórmame, cámbiame. Y ayúdame a pasar por todas las dificultades y pruebas con mis ojos puestos en Cristo, para que yo pueda tener ese gran privilegio de entrar en el reino del cielo y también ser coheredero con todo lo que Cristo es y tiene. Que el Señor le bendiga y espero que esta palabra sea de mucho ánimo para su vida. Bendiciones.